Estamos con el doctor Néstor Sabaski en Identidad para compartir un poco de la realidad y de la actualidad de lo que estamos viviendo en nuestro país, con la visión puesta en Libertador San Martín, que es donde vivimos. Bueno, buen día Néstor, ¿cómo estás? Hola, gracias Adrián por invitarme, un placer. Bueno, Néstor es un conocido de Libertador San Martín y de la región, médico pediatra, donde miles de niños han pasado por su consultorio, así que es muy conocido. Bueno, Néstor, estamos en un momento muy especial del país, del mundo, y nosotros como comunidad no estamos ajenos. ¿Cómo estás viviendo vos como médico este momento histórico con esta pandemia que nos afecta y también nos hace debatir, porque hay un gran debate a nivel mundial de cómo administrar toda esta situación, y queríamos saber tu opinión? Sí, de hecho, vengo reflexionando hace tiempo, desde que empezaron a aparecer los primeros casos reportados en las pocas o escasas publicaciones científicas que hubieron al principio. Y yo veía esto como una cuestión distópica, ¿no? Me gusta mucho la ciencia ficción, y cuando la miraba de chico, de joven, el futuro se veía como algo tremendamente saludable, ¿no? Hasta las computadoras nos iban a solucionar la salud. Tuvimos un presidente por ahí que dijo que los médicos íbamos a ser sustituidos. Las máquinas iban a hacer nuestro trabajo. Había una serie de soluciones casi milagrosas para los grandes problemas de salud de la humanidad. Y eso que las primeras producciones estaban saliendo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de fenómenos complicados como Vietnam, por ejemplo, y empezaron a aparecer algunos elementos que fueron modificando esa visión, ¿no? Y de ese mundo casi mágico de los supersónicos, me acuerdo de un dibujito animado de mi infancia, pasamos a una realidad tipo Mad Max, ¿no? Donde la pelea era por los recursos, donde las enfermedades crónicas eran cada vez más complejas y las amenazas eran el resultado de la intervención del ser humano en un entorno natural que fue modificando y lamentablemente alterando, tal vez para mal, ¿no? En medicina había estudiado obviamente las grandes pandemias, ¿no? Y los impactos que tuvieron, la peste bubónica. Hay una novela de Noah Gordon que se llama El médico, que es fantástica, en el relato de cómo la medicina fue aprendiendo sobre la marcha de estas cosas, y siempre me llamó la atención que uno atribuía a cosas tan básicas, ¿no? ¿Cómo no se dieron cuenta que el problema era el agua contaminada que tomaban de un pozo? O más recientemente en la gripe española, ¿cómo no se dieron cuenta que tal vez tapándose la boca o lavándose las manos? Y nos parecía casi cuestiones así muy elementales el control de la salud o la prevención de estas grandes mortandades, hasta que nos tocó esto, ¿no? Y fíjate vos que cuando se empezó a hablar de esta cuestión y la teníamos lejos todavía, echamos la culpa a los murciélagos, a los hábitos alimenticios de los chinos, ¿no? Pero nadie previó la distribución subrepticia de este virus, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un modelo de salud donde el paciente tiene síntomas, identificamos al enfermo, lo aislamos, lo tratamos o lo que sea, y de alguna manera controlamos esa enfermedad. Pero esta enfermedad tiene una característica totalmente distinta, ¿no? O sea, yo puedo estar en este momento sin ser portador, no tengo ningún síntoma, no tengo ninguna forma de mostrar que estoy enfermo, y sin embargo yo la estoy contagiando. Y eso generó, voy a decir así, una novedad epidemiológica, y es esta cuestión que hace que se cambien los protocolos o que aparezcan soluciones casi, yo diría, mágicas, ¿no? El barbijo, los hábitos sanitarios, la intervención sobre los hábitos de la población, y lamentablemente la generalización de medidas que no siempre son adecuadas, ¿no? Que eso por ahí hasta podemos discutirlo. Pero como te digo, como médico a mí me tomó, no sé si con sorpresa, sino me encontré frente a una realidad distópica, vuelvo a decir, porque el componente nuevo de esta pandemia en relación a las anteriores, ¿cuál es?
la velocidad de la información, ¿no? Claro. Parece ciencia ficción de la peor o de la mejor, Una no sé cómo película decirlo. de Netflix, parece. Tal cual, tal cual. Estar viendo en tiempo real el número de muertos, ¿no? Medir el día o cerrar el día viendo cuántos se murieron en tal país o en tal lugar, o empezar a hacer, digamos, un festejo porque, qué sé yo, la mortalidad cayó, o simplemente meterlo en la ensalada política y decir, bueno, el que tomó esta decisión es de tal corriente política y es más responsable o menos responsable. O sea, me parece tremendamente, insisto, distópico esto. Claro, ahora el gran debate que todos nos hacemos, estamos en el año 2020, siglo XXI, ya bien avanzado, digamos, y para una pandemia que nos agarra con avances tecnológicos, ciencia, en todos los sentidos, en la medicina, en la tecnología, en la economía, podemos decir la rama que quiera, y se toma una medida draconiana y tipo medieval, como decís, o a veces parece que la solución es el trapo que tenemos tapándonos la boca, o cosas tan simples y tan antiguas para la medicina y para una enfermedad, y con todo lo que tenemos hoy, siglo XXI, no podemos solucionarlo de otra forma. Ese es el gran debate, el gran interrogante, que tal vez lo vamos a conocer dentro de un año, si fue realmente efectivo o no, sacando lo político. ¿No te hiciste esa pregunta? Sí, de hecho, a ver, personalmente yo estoy, desde mi punto de vista de mi profesión, ¿no? La pediatría, de mi especialidad, la pediatría genera una pregunta muy intensa frente al acto médico. Lo que yo haga va a generar soluciones, esa solución va a ser a corto, mediano o largo plazo, pero fundamentalmente mi accionar médico va a generar consecuencias que van a tener un peso tremendo en los años por venir de ese niño. Es decir, una mala recepción de un recién nacido puede generar secuelas de por vida, y en tiempo y en calidad de vida el impacto es tremendo, diferente por ahí a un geronte de 98 años que sabemos que tiene menos tiempo por vivir. Y en relación a lo que vos me decías, mi pensamiento particular como médico y como persona, digamos, es, trato de ver el peor escenario, como cuando vas conduciendo en la ruta y te vas imaginando, ¿no?, qué pasaría si en la subida, en la próxima lomada, viene un auto de contramano, ¿qué haría? ¿No? Entonces vas mirando la banquina, verificás la calidad de tu vehículo, las condiciones de respuesta. Y yo creo que acá se actuó con dos componentes muy complejos. Primero, la urgencia, ¿no? Cuando por ahí alguien dice, y con justa razón desde lo puramente infeccioso, ¿no?, alguien dice, bueno, pero esta es una gripecita. Y probablemente sea una gripecita para un grupo de la población, pero es la primera gripecita que mata a mis colegas, ¿no?, que diezmó al personal médico en el mundo, ¿no? Entonces, siquiera el ébola, que es un virus mucho más agresivo que este, ha tenido la mortalidad del grupo médico que ha tenido esto. ¿Qué quiere decir? Que en tiempo, o en un periodo de tiempo, tomó tal grupo de población con tanta agresividad que colapsó el sistema sanitario. Y yo creo que esto llevó a tomar medidas urgentes basado en lo que funcionó en algún momento, y que fueron esas medidas medievales, ¿no? El aislamiento, la famosa cuarentena. Me río porque al aparecer la primera sugerencia de cuarentena, que se dijeron que iban a ser 15 días, yo hice una publicación en mi Facebook y puse, cuarentena viene de 40 días, ¿no? Entonces me cargaban y me decían, no, que vos sos un exagerado, no puede ser, hasta que ya estamos por 60 y pico, ¿no? Entonces, si no hubieran dicho que iba a ser esta cantidad de días, yo creo que nadie hubiera podido asimilarlo. Exactamente, pero por otro lado, fíjate que hoy tenemos polarizada la población entre los pro pandemia, los pro cuarentena y los anti cuarentena, y incluso hasta con connotaciones, yo diría, políticas, ¿no? Y vos dijiste muy bien, hay que sacar lo político de esto. ¿Funciona o no funciona la cuarentena? Funciona, ¿no? Ahora, bueno, también, ahora ya estamos hablando, no con el diario del lunes, pero ya con mucha información que no teníamos el 20 de marzo, ¿no?
¿Qué es lo que te hace pensar las consecuencias tan distintas que tuvo tanto la enfermedad como las cuarentenas? Porque uno analiza países del mundo y decía, en uno aplicaron rígido, le fue de una forma, otros aplicaron más blando, fue un desastre. Pero en otros países capaz que con similares acciones tuvo otro alcance totalmente distinto. Y lo vemos en Sudamérica, en Chile. Supuestamente hubo una medida bastante parecida a Argentina, allá explotó y acá como que todavía no bueno, viene muy lento la ola de contagio. ¿Cuál es la razón? O sea que es muy buena pregunta y yo me la vengo haciendo y estoy buscando indicadores no tradicionales. El primer punto que encontré, y eso explica la diferencia por ejemplo en Europa, ¿no? El acceso a la salud, la organización de los sistemas sanitarios, el apoyo a la atención primaria de la salud, o sea, ver al paciente en sus primeros síntomas y lograr aislarlo, y ese es el éxito, por ejemplo, en los países escandinavos, con dos políticas tan diferentes como Noruega y Finlandia, por ejemplo, y sin embargo los resultados son similares. Tienen un sistema de salud muy, muy bueno, y de muy rápida acción, de muy rápida detección. Para mí ese es el primer punto. Segundo punto, me parece que tiene que ver con el concepto educativo y actitudinal. Y acá generalizo mucho, pero es diferente la actitud de un alemán, claro, ¿no?, que la de un latino, de pronto frente a la misma circunstancia. Ese pensamiento mágico que, bueno, Dios es argentino, no nos va a pasar nada, o tal vez el pequeño descuido no tiene tantas consecuencias, puede ser uno de los factores. Yo creo que lo cultural tiene que ver con esto. Después, un factor, y lo vengo insistiendo desde que empezó esto, fíjate que no hay, recién ahora empiezan a aparecer los indicadores de densidad de población y riesgo. Es decir, y lo discutimos acá, y yo felicito porque originalmente el COE, compuesto por gente del municipio y profesionales, había propuesto de entrada que la cuarentena en Libertador San Martín sea diferente, que podamos salir a caminar, que podamos abrirnos. Mi hijo vive en un edificio de departamentos rodeado de campo. El único espacio para salir es un balconcito donde está el lavadero de 1,5 por 1,5. O sea, ¿por qué no puede salir a caminar, digamos? No hay ninguna razón epidemiológica que lo impida, salvo el miedo o la amenaza de una ley que es universal. Entonces, yo creo que eso también tiene que ver, la distribución de densidad de población, la constitución geográfica climática. O sea, este es un virus sensible al aire seco, a la luz solar, a las temperaturas. Entonces, dependiendo eso, y después, qué sé yo, hay un indicador que también es crucial. Hoy leía justamente un artículo que están encontrando una correlación entre la condición socioeconómica, incluso en Estados Unidos se habla de la condición racial y la afectación. Y ahí se mezcla también otra vez lo cultural, el acceso a la salud, los recursos propios para manejar la información. O sea, si yo te digo a vos cómo lavarte las manos, cómo toser y demás, puede que lo entiendas de una manera que si se lo digo a otra persona con otro nivel cultural o de interpretación del mensaje. Y el otro elemento que me parece a mí que es también fue difícil de interpretar, y lo voy a decir sumamente con mucho respeto, pero el éxito de Paraguay, por ejemplo, en el aislamiento. Cuando empezaron los primeros casos, si yo medía incidencia de casos por millón de habitantes, Paraguay estaba peor que Brasil. Claro. Porque en la cantidad, en los millones de habitantes que tiene Brasil, los casos que tenía eran pocos. Sí. Entonces, eso también tenemos que verlo, porque densidad de población, movilidad interna, ¿no? Uruguay tiene un éxito fantástico, pero fíjate que la interacción y la dinámica de las rutas que tiene no es tan interactiva como puede existir dentro de una ciudad, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces todo eso para mí es un factor que hay que analizarlo y que, como decías, tenemos el diario del lunes y medio, claro, pero la historia de dentro de 2 o 3 años nos va a decir qué hicimos. Por mi formación un poco en la parte económica, uno en la economía siempre analiza lo que se llama el costo de oportunidad, o bueno, analizar entre dos opciones el costo
costo y el beneficio, ¿no? Como médico, sin abstraerte de eso, pero tratando de tener una mirada integral. La crítica que muchos hacen es justamente que fue una medida, tal vez efectiva, está discutible lo que vos decís, la realización igualitaria en una zona muy poblada, menos poblada, rural, urbana, bueno, todos esos matices, pero hasta qué punto una cuarentena tan rígida por ahí beneficia la lucha contra el COVID, pero me perjudica en la economía y sepamos integrar en economía no solo, porque a veces uno dice economía y piensa que son las grandes empresas o los bancos, qué sé yo, y hablamos de un trabajador que si no, más en Argentina que tenemos un 35% de trabajo informal, un trabajador que si no trabaja no come, el cuentapropista, el autónomo y demás, y también las otras enfermedades. Vos sos pediatra y sabés que por ahí mucha gente hoy por miedo no está asistiendo a los consultorios y demás. Entonces, viendo todo ese esquema, ¿hasta qué punto medidas tan rígidas no termina siendo más caro, digamos, el remedio que la enfermedad que estamos queriendo prevenir? Sí, para mí esa es la pregunta del millón. Cuando empezó la cuarentena local, ¿sabés en quién pensé? En el que vive cortando pasto. Claro, por supuesto. Fue la primera persona, el que cuida niños, ¿no? Esa economía social que en la villa es intensa, ¿eh? Tal cual. En la villa, acá en Libertador San Martín tenemos... La persona que limpia departamentos, la persona que es albañil por día. Albañil, pintores, o sea, sí. Oficios, y la mayoría de la gente que ha venido por alguna u otra razón está dentro de ese esquema. Están las tres grandes empresas, digamos, que generan empleo, pero el resto trabaja mucho de ese nivel informal. Claro que cuando hablamos de impacto de una medida donde una de las variables es la vida o la muerte, es difícil ponderar, ¿no? ¿Cuánta vida vale la pena perder y cuánta vida vale la pena, lo digo en sentido económico, sí, ¿no? Defender? Y ahí, para mí, entran dos o tres componentes que tenemos que analizar. La primera fase de la cuarentena nos sirvió para organizarnos, y eso es innegable, ¿no? Se generaron estrategias, hicimos simulacros hasta para vestirnos, conseguimos equipos de protección, reestructuramos los hospitales, y hablo a nivel público básicamente, reestructuramos los hospitales para absorber la incidencia y la demanda de atención, generamos espacios de aislamiento, porque por ejemplo, si alguno de nosotros da positivo, inmediatamente debe ser aislado. ¿Qué pasa si yo vivo en un monoambiente con mis padres de 80 o 90 años? ¿Dónde me aíslo? ¿Tengo que alquilar un lugar o tengo que irme a otro lado? Y si no tengo para alquilar, ¿qué hago? Bueno, entonces el Estado se organiza. Se organizó al Estado como un ente protector de alguna u otra manera. Ahora, los indicadores económicos son tremendos, y son tremendos porque son globales, ¿no? Yo lo pongo en un ejemplo más local y que nos atañe a la organización eclesiástica. En algún momento, cuando un país de una organización mundial estaba en crisis, el resto de los países que estaban bien los apoyaban, pero hoy la crisis es global. Entonces el apoyo, los fondos, y se tienen que repartir, esa escasez se tiene que repartir entre todos. El punto para mí, te soy muy honesto en mi postura, nos vamos a contagiar con o sin cuarentena, hasta que haya una vacuna o una forma de protección. Nos vamos a afectar más o menos de acuerdo a nuestra condición de salud previa. Si yo no controlo esa condición de salud previa, que es lo que está pasando ahora porque la gente tiene miedo al hospital, tengo más riesgo incluso de que empeore esa enfermedad. Por otro lado, también hay un lado positivo. A esta altura del año pasado teníamos colapsado el sistema de internación pediátrica por los brotes de enfermedades respiratorias, y este año no los tenemos. Claro. O sea, gracias al COVID prevenimos otra... Hubo una ventaja, por lo menos en pediatría, sí, ¿no? Que de hecho los niños son menos... no vulnerables, son tan vulnerables como los adultos, pero las formas graves no son comunes en niños en cuanto a COVID me refiero. La pregunta del millón es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros en aceptar la mortalidad que nos atañe? Es decir, en un periodo de tiempo, con o sin cuarentena, probablemente se muera la misma cantidad
en una pandemia con coronavirus, con o sin cuarentena se va a morir la misma cantidad de gente, pero lo que va a variar es el tiempo, ¿no? Eso dicho así a grosso modo. Sí. Estoy dispuesto a soportar ese impacto, ¿no? En algún momento hablábamos con el intendente y yo le decía, Libertador San Martín tiene un 30% de, enfermedad, de gente con mayor riesgo por esta enfermedad. Somos un lugar donde hay muchos geriátricos, donde viene gente jubilada y se establece aquí por las condiciones especiales de nuestro pueblo, pero eso a la vez nos vuelve de mayor riesgo, ¿no? Pues fíjate que hoy, si uno de los geriátricos llegara a tener un brote y de formas graves, colapsa la capacidad de atención del sanatorio, ¿no? Entonces, o te lo voy a poner más en filosofía o en ciencia ficción, ¿a quién elijo para atender o para colocar en ese respirador? ¿Al de 29 años o al de 89 años? ¿Al que tiene OSDE o al que es público? O sea, y esa discusión filosófica me parece a mí es la que todavía nos está faltando, porque yo analizo los comentarios en las redes y veo que esto otra vez terminó en el Boca River, ¿no? Claro. Estoy a favor o estoy en contra. De verdad te digo, y comparto tu postura, estoy preocupado por la economía, porque la economía o la falta de movilidad económica es una patología compleja, ¿no? La gente se mueve más en países pobres que en países ricos, o en países con mala distribución de salud, es decir, es más correcto eso. ¿Y ahora no te parece que ser tan pesimista en los pronósticos, porque, bueno, lo hablábamos, es una realidad muy distinta las zonas urbanas a las rurales? Es más, yo tengo familiares en zonas, digamos, del interior de Italia y no tuvieron ningún problema. Es más, en el pueblo donde nació uno de mis abuelos no hubo uno infectado, un pueblito un poco más chico que Libertador San Martín, del interior. Y así podríamos analizar Estados Unidos, que es el país con más muertos también, en el interior, o sea, el colapso, la gran cantidad de casos fueron en las grandes urbes. Entonces, ¿realmente vale la pena ser tan pesimista en una zona como la que vivimos nosotros y hacer pronósticos? ¿Qué es el ejemplo que vos me dabas? Es como que si yo salgo a la ruta y pienso que en todas las lomas voy a encontrar un camión de frente y directamente ni salgo, me quedo en mi casa. Bueno, de hecho la mortalidad por accidente, salvo ahora en pandemia, ¿no? Pero la mortalidad por accidentes es muy superior a la mortalidad por coronavirus, y si yo realmente tuviese miedo al coronavirus no debería salir a la ruta. Claro. Dicho de forma casi filosófica. Exactamente, porque si vamos a tantos otros flagelos que hay, si uno tuviera miedo a que se te cruce, porque son cosas que pasan, no es que estamos fabulando algo abstracto. ¿Cuántas veces se cruzado un camión? Si uno tuviera el miedo que le pase todo eso, uno no saldríamos a la ruta y eliminaríamos todos los accidentes de tránsito, que yo creo que sería una medida draconiana igual, pero bueno, no. Uno tiene prevenciones, como decir, qué sé yo, se toman medidas muy rígidas con el que conduce alcohólico, con el que va sin las medidas de seguridad, y con eso se achica bastante el riesgo. Entonces, como que volvemos a la pregunta del COVID, ¿no somos demasiado pesimistas y demasiado exigentes con la prevención o con el pronóstico? Mira, yo me hice esa pregunta y encontré algunas respuestas. Insisto, hoy estamos hablando con el diario del lunes. Muchas medidas se hicieron sin saber. Sin saber, ¿no? Y ahí entran algunos elementos que hay que considerar. Las decisiones en general de la pandemia, de las restricciones y demás, si bien las tomaron los políticos asesorados por gente de salud, esa gente de salud tenía la misma experiencia que cualquier otro. Y como te dije al comienzo, se tenían que tomar medidas generales pensando en el peor escenario. Cuando se hicieron los cálculos de impacto en Libertador San Martín, se tomó un índice de contagio, un OR de tanto, se consideró la mortalidad promedio elevada, según acotada a la edad de la población que tenemos. O sea, se hicieron medidas estadísticas que en cuestiones vitales no siempre son matemáticas, no siempre son así. Y no sé si estuvo bien o mal, yo creo que estuvo bien de alguna manera manejar los datos. El problema es cuando esos datos pasan a un ámbito que no los maneja intelectualmente. Es decir,
el miedo que aparece en las redes. Fíjate vos que en medio de la pandemia ahora te hablan de unas avispas asesinas, de no sé qué meteorito. O sea, parece como que a la gente le gusta el morbo o esto de encontrar alguna razón para estar siempre alterados. Y eso sí va en contra absoluta de mi postura. Yo decía, me sorprende, y acá voy a meter algo que espero ser bien entendido. A mí me sorprende que una comunidad religiosa como la nuestra haya habido o haya tanta gente desesperada. Sí. Yo digo, tengo miedo, claro que tengo miedo. Y es más, el miedo que tengo es de contagiar a mis padres, que son viejitos, y por eso no los visito, o de contagiar a mi familia. Claro que tengo miedo, pero estoy sereno. O sea, la religión nos tiene que dar esa mirada de serenidad, de que Dios está al control en una situación que no podemos necesariamente entender, pero que vamos a hacer todo lo posible para hacerla funcionar de la mejor manera o con los elementos que tenemos. Eso es uno de los puntos. El otro punto es, y vos lo habrás notado si analizaste la cuestión de controles y demás, hay como una especie de perversión humana en esto de ser el policía del otro, ¿no? Lo dijo Hobbes en el tema, cuando escribió esa frase, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Sí, sí. Y esto también fue un problema. No todos los controles eran tan estrictos en todo el país, y estricto cuando me refiero es sin sentido epidemiológico, ¿no? Tal vez acá tenemos dos elementos de vulnerabilidad. Uno inicialmente eran los chicos universitarios que venían de países con distribución viral, y eso generó bastante temor, no lo voy a negar, hasta que pasaron los 15 días de rigor y ninguno de ellos, gracias a Dios, manifestó la enfermedad. Y nuestro otro caballo de Troya, por decir así, es el sanatorio, ¿no? Claro. En algún momento se discutía si el pueblo que se bloquea no debería haber bloqueado el sanatorio, que es la puerta de entrada de algún posible paciente para el pueblo. Y yo lo analizo y digo, a ver, dejémonos de hinchar, no voy a usar una palabra más violenta, pero hay ciertos límites hasta éticos y morales que no podemos permitirnos por el miedo, y el miedo racional frente a una situación que tenemos que asumir, porque si vamos a eso, cuando pasa un camión cargado con gas acá, puede explotar el pueblo y... Bueno, vos me llevaste un poquito a la pregunta a la que quería llegar, y ya redondeando para ir terminando la nota. Acá tenemos como una contradicción en nuestra comunidad, es algo que a veces nos planteamos en forma autocrítica, ¿no? Te voy a dar un paralelismo con el caso del crecimiento, que, bueno, yo trabajo en el rubro de la construcción y mucha gente dice, uy, basta de construir departamentos acá, ¿viste? Mucha gente viene a la villa porque piensa en la villa que era hace 30 años, una aldea tranquila, y la villa hoy no es una aldea. Pero muchos de esos que vienen acá buscando esa paz y esa tranquilidad, se olvidan de que esta comunidad tiene un propósito y tiene dos instituciones madres que se formaron para educar y para sanar. Y el crecimiento de más carreras, más camas en el sanatorio, inevitablemente llega a que se construyan más casas, más departamentos. Bueno, en esto que ha pasado ahora, este fenómeno que vos un poco lo tocaste de refilón, y yo quería apuntar a eso. Somos una comunidad que fue creada como que nació primero el propósito y después la comunidad, ¿no? En base a educar y sanar, y resulta que ahora nos ataca un flagelo mundial y decimos, no, un momento, que acá no entre más nadie, cerremos el sanatorio, cuando nosotros todos giramos. Tal vez yo no soy médico y muchos trabajamos en otras cosas, pero vinimos acá sabiendo que es una comunidad que está armada para recibir gente, para educar y sanar, y justamente cuando hay un flagelo de la salud, nos planteamos cerrar el pueblo, bloquear las entradas. Yo como que me lo he planteado y me siento un poco incómodo con esa reacción, ¿viste? Cuando vos hablas de que la gente está en policía, o parece que hay un egoísmo que yo quiero que se cierre para protegerme. A mí no me importa lo que pasa en Crespo, en Diamante. Esto ha generado un poco de debate, me lo he hecho yo y lo he charlado con alguna gente, y bueno, quería saber tu opinión al respecto, ¿no? Mira, es para mí la pregunta central de todo esto, ¿no? Una vez leí una frase muy interesante, dice que en la cárcel y en la cama se conocen los amigos, ¿no? Y yo agregaría en las crisis, tal cual, ¿no? Reaccionamos como somos cuando realmente nos vemos desesperados.
Y yo en esto de la pandemia me quedé sorprendido de ver en mucha gente, y estoy generalizando algo que no es obviamente global, esto del sálvese quien pueda, ¿no? Yo tengo mis recursos, yo tengo mis alternativas, y yo digo cómo hay que hacer y no en función de mis intereses o de mi protección. No es solamente local. Fíjate lo que pasó con las 2 ciudadanas de Libertador San Martín que fueron expulsadas de Crespo. Sí. ¿No? Fue una barbaridad, eso fue una barbaridad. Pero hoy una persona sin ninguna formación médica maneja un termómetro como si fuera el arma de un asaltante por ahí, o de un policía, voy a decir, para darle el lado positivo de la protección. Y eso es lo que está pasando. Fíjate vos que en el siglo de la información estábamos careciendo de conocimiento. Tenemos cada vez menos y la confusión es tal que hoy los sistemas de información científica están colapsando también, ¿no? Anteayer, una revista muy importante como The Lancet cuestionó un artículo publicado sobre la eficiencia y eficacia de la hidroxicloroquina y la cloroquina, que son 2 medicamentos que se propusieron para tratar esta enfermedad, porque se dieron cuenta de que no respondía completamente a los lineamientos que exigían de la veracidad de una publicación científica y la calidad científica. Pero a la vez yo creo que también es porque otras organizaciones internacionales están pidiendo un freno a las formas de atención que hoy, por decir así, son de emergencia, ¿no? Pero yo tal vez te lo voy a poner en una situación, insisto mucho, hoy la pregunta frente al coronavirus es: ¿estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de las medidas que tomo? Y lo llevo no al sentido individual, lo llevo al sentido general. Fíjate lo que pasa en Córdoba, ¿no? 2 médicos en un geriátrico, uno de ellos contagiado con el coronavirus asintomático, contagia a gente del geriátrico. Un juez lo incrimina, lo imputa, ¿no? ¿Qué significa eso? Es una locura y con toda... Es lo que acaba de pasar en el sur con este abuso masivo, ¿no? O sea, y yo a eso le tengo realmente miedo, Adrián, porque me parece que como sociedad no estamos preparados para manejar las consecuencias de nuestras decisiones, ni a nivel político, ni a nivel sanitario, y por ahí no sé si no a nivel espiritual, ¿no? O sea, esto que vos decías de generar una comunidad con un objetivo que termina el objetivo comiéndose la comunidad, a mí me asusta. Es el monstruo de Nietzsche, ¿no? Terminamos luchando con un monstruo en el cual nos convertimos o al cual imitamos en esa lucha. Y como pregunta anexa a lo que te dije recién, algo que también yo me debato, como integrante de esta comunidad, como creyente en todas las cosas que se enseñan aquí, es que nosotros también siempre hemos predicado de un estilo de vida, de un cuidado, de una prevención en general, que supuestamente ese estilo de vida, esa prevención, nos vuelve más fuerte inmunológicamente ante todos los peligros, y resulta que yo por ahí pensé que eso iba a ser una fortaleza para mostrarnos ante el resto de las comunidades ante una situación así, y no, parece que tenemos más miedo que, no sé, uno compara con otras comunidades. Estados Unidos, que murió tanta gente, también tiene un estilo de vida catastrófico. El americano medio, el estadounidense medio, obeso, hipertenso, vos conocés, diabético. Y nosotros que tenemos un estilo de vida, el ejercicio físico como bandera, todo, resulta que deberíamos aprovechar esta oportunidad para decir: no, miren, nosotros, lo que vos dijiste, la primera recomendación, que lamento que no se llevó a cabo, que recién hace 2 semanas podemos salir a caminar. Una locura, cuando todos sabemos que el ejercicio físico es un pilar fundamental en la prevención de cualquier tipo de estas enfermedades, ¿no? Sí, vos sabés que coincido, Adrián, es más, en la primera charla que tuve con el intendente, él me lo expresó en esos términos. Me dice: yo estoy convencido que nosotros, por nuestro estilo de vida y por digamos, el cuidado divino hacia todos los seres humanos, ¿no?, vamos a estar protegidos. Tenemos que hacer digamos, no tenemos que ser provocativos, capaces, para ver qué pasa si hago mal las cosas. Y yo coincido con esa postura. Vuelvo a decirte, me parece que esta pandemia tiene que llevarnos a un punto
de análisis diferente. La vez pasada conversaba con alguien porque digo, ¿cómo era el año sabático que tenía el pueblo de Israel? ¿No? ¿Qué pasaba en ese año sabático? Yo no creo que se estaban, iba a decir rascando, bueno, hay un término más diferente para eso. No creo que hayan estado ociosos, ¿no? Pero a la vez cambiaban sus actividades. ¿Y cómo podían sobrevivir con un cambio de actividades que incluía lo económico? Probablemente sobre una base solidaria. Sí. Entonces, o de previsión, que en este caso no fue así, porque nadie esperaba. No dio el tiempo. El año sabático estaba como programado acá. Claro, exacto. Pero tal vez ese es el planteo. En primer lugar, y lo digo ya desde el análisis político, respaldar las decisiones de las autoridades municipales para defender la autonomía de cada pueblo. Nosotros tenemos una identidad propia, tenemos una trayectoria, tenemos una filosofía que nos soporta o que nos construye de alguna manera, nos restringe también, pero no sé si estamos tan dispuestos a defenderla. Tal cual. ¿No? Y yo creo que acá el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con eso. Ahora, ejercer la ciudadanía y defender un derecho significa aceptar las consecuencias de esa decisión. No decir, pero la culpa la tiene el intendente porque él dijo, o el de Crespo, vamos a decir para no poner acá, que nos podemos reunir entre 15 y justo el 15º era el que tenía el virus. Claro. O sea, hay ciertas cuestiones que tienen que ver. Fíjate vos que de la psicología nosotros aceptamos más fácilmente, y voy a decir en sentido técnico nada más, la muerte en un accidente automovilístico que la muerte por una enfermedad crónica. Sí. Porque al accidente lo tenemos incorporado como que es fatal, que es así. La enfermedad crónica la peleamos, claro. La peleamos, y se ora y se pide, y de golpe la resolución no es la esperada. Y el otro tema que quiero poner también es no solamente el costo económico que estamos dispuestos a manejar en esta situación, sino qué estamos aprendiendo para la próxima. Claro. ¿No? ¿Qué estamos dejando como legado para la próxima? O las cosas están pasando tan rápidamente que ponemos el parche, la curita y después vemos... ¿O cómo vamos a hacer después que pase esto? Que es la pregunta de todo. ¿Vamos a hacer los mismos o vamos a asimilar las cosas distintas? ¿Vamos a reaccionar distintos? Sí, o vamos a decir, bueno, nosotros tomamos esta decisión y nos fue bien, así que ahora arréglense ustedes que tomaron otra decisión. Insisto, en una situación de urgencia se hace lo que se puede, ¿no? Si cuatro están en un bote escapando de una tormenta y uno no sabe remar, y va a tratar de hacer lo que pueda, aunque por ahí su forma de remar no sea la más eficiente. Acá sí creo que lo que hay que poner son paños fríos sobre el exceso de información, y información que muchas veces tiene un componente semántico, un componente de interpretación que se lee distintos de la ciencia que desde el ciudadano común, y no estoy menospreciando al ciudadano común, simplemente el otro día lo decía en el COES, cuando una noticia científica aparece en los titulares de un diario o en los zócalos de un programa de televisión, y yo tiendo a ser medio, no sé, escéptico con eso, sí. Porque no es el medio para dar una información científica. Claro. Otra cosa es una noticia, que es distinto. Sí, sí. Pero acá estoy viendo, y estoy en varios foros de científicos que discutimos esto del coronavirus, y yo veo que se ponen de pronto artículos de un diario. Eso me sirve como un dato anecdótico, sí, o como una información que aporte una opinión, pero no como una base científica para tomar decisiones, ¿no? Y el empirismo, en la época insisto, de la información, el empirismo es sorprendente. Estamos casi en la época de la magia, ¿no? Sí. Bueno, lo que vos decís de los medios han cumplido un factor preponderante en esta situación. Yo creo que en muchos casos para mal, lamentablemente de decirlo. Yo tengo mi madre de 80 años y le digo, no mires noticiero. O sea, vos ponés y parece una cadena nacional de 24 horas donde están los números abajo de los muertos de Argentina, del mundo. Es que ¿y hasta qué punto eso sirve? ¿Verdad? Llega un punto que llega una saturación, una confusión, una sobredimensionalidad de una cosa que no... Es como si te pasaran, volviendo al tema de los accidentes de tránsito, los números de los accidentes, y capaz que yo no salgo más a la ruta del miedo, porque te muestran la foto de, así como han mostrado de los ataúdes apilados, muestran la foto de los tipos accidentados, y sí, llegaría un punto de que la gente tomaría otras decisiones. Pero bueno,
Bueno, Néstor, ha pasado el tiempo, la verdad que la charla ha sido muy linda, te agradecemos por compartir con identidad y con nuestra gente este mensaje. Bueno, y como mensaje final, para ir redondeando, te quería preguntar cómo ves el futuro, porque estamos hablando del diario del lunes, pero todavía no estamos en el lunes, tal vez estamos en la mitad, menos de la mitad, no sabemos, y todavía nos falta terminar esta situación. ¿Cómo ves y qué le recomiendas a la gente ahora que ya aflojó un poco y ya vemos las cosas más firmes? Porque seguramente acá en el Libertador tuvimos 2 contagiados que se curaron, pero posiblemente va a haber 2, 40, 100, no sabemos más. ¿Cómo debemos enfrentar esto? Bien, la pregunta desde lo sanitario es no bajar la guardia. Hay ciertos hábitos que adquirimos, por ejemplo, con la primera pandemia de la gripe A, ¿se acuerdan? Que fue toser en el codo, lavarnos las manos, y el alcohol en gel, que hasta ese momento no existía, no se conocía, apareció de golpe, no sé si con fines comerciales o no, eso lo podemos discutir, pero esos hábitos son buenos, ¿no? Pero lo bueno en exceso, fuera de contexto, es malo. Claro. La miel es muy buena, pero si la comes en exceso, la Biblia dice que te va a hacer mal, y de hecho no debemos hacer así. Yo llamo a la población a lo reflexivo, al no desesperarnos, ¿no? Al vivir el día a día. Hay tantas cosas lindas, fíjate lo que es el día de hoy, ¿no? El sol, y si no hubiera sol, la posibilidad de tomar un mate caliente, y si no hubiese mate, la posibilidad de estar con amigos o de poder hacer una llamada o recibir un mensaje de alguien que quiero, me parece extraordinario. Y dentro de las consecuencias inevitables que tiene que ver con el devenir de la vida y con nuestra condición humana, debemos salir de esto mucho más solidarios, ¿no? Y lo digo en el sentido absoluto, religioso, político, social. Aprender de nuestra mirada crítica de qué apareció en nosotros, o sea, qué monstruo se empezó a despertar frente a esta cuestión de presión o de circunstancias especiales. ¿Qué sensibilidad tengo para descubrir la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y me parece a mí que es un punto de partida para reconstruir las bases fundacionales, por ejemplo, en nuestro pueblo, ¿no? Porque de pronto, de tanto repetirlas, se volvieron un cliché, pero cuando las analizamos críticamente, y no sé si están tan presentes, ¿no? Entonces, me parece a mí que es una oportunidad extraordinaria. ¿Qué va a pasar con lo económico? De verdad no sé, y no creo que sean buenas noticias, ¿no? No hay fútbol para distraernos, entonces nos ponen los muertos, y eso también es malo, ¿no? Porque podemos ver el lado positivo. Fíjate vos que en las noticias en general no se dicen cuántos se recuperaron. Están apareciendo ahora esos números, pero y por otro lado, tal vez la llamada más importante acá, no nos confundamos con tanta basura informativa. Fíjate vos que hoy se habla de que esto pudo haber venido con una vacuna, que nos van a meter un chip, que nos quieren controlar, que nos sacan el rostro, que el comunismo, que el socialismo, que la derecha, que la izquierda. Y entre medio se nos pasó por encima la pandemia el brote de dengue, ¿no? Y medio que nos olvidamos, y el problema racial que tiene Estados Unidos, que lo sabemos bien qué es, pero que lo comentamos como si fuéramos expertos. O sea, volvamos a la base, leer una buena novela, meditar sobre aquellas cosas que hacen a nuestra condición humana, establecer vínculos con las personas, esto que estás haciendo vos de poder sentarnos a debatir, incluso teniendo indudables posiciones diferentes, porque tu mirada es distinta a la mía, pero la tuya me enriquece y probablemente la mía te aporte algo. Y ese aprendizaje del debate, aprender desde el debate, desde el respeto a la opinión ajena, es la base elemental de la construcción social y de lo que nos hace humanos, ¿no? Por eso hacemos un centro de salud, porque surgió un debate sobre necesidades, por eso hacemos un plan de atención y un plan de contención. Y algunos por ahí con mucho fervor piensan, y con muy buena intención, de que un control exagerado va a evitar la tragedia, pero por ahí esa misma condición puede generar otra tragedia que no estamos viendo, ¿no? Entonces, desde la mirada general nos nutrimos para ver cuál es la mejor medida para salir a flote, para soportar la crisis y a la vez para aguantar lo que venga después, ¿no? Las consecuencias de todas estas medidas que
en principio acertadas o no, las vamos a tener que asumir y las vamos a tener que resolver. Muchas gracias, Néstor. Estaríamos hablando varias horas con vos. No hablamos de tu materia, que son los niños, quedará para otra ocasión, pero bueno, te agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Adrián. Un saludo a la audiencia.